conferencia Archivo Contractual Digital a cargo de la doctora María Margarita Zuleta González, Paca Zuleta. Paca Zuleta es directora de Colombia Compra Eficiente, entidad que nació en el año 2012 y que promueve que la contratación se haga de forma electrónica. Bienvenida, doctora Paca, al Archivo General de la Nación. Muchas gracias y buenos días a todos. ¿Por qué hablamos de sistema de compra y contratación pública? Empecemos por ahí, porque si ustedes ven eso, dice archivo electrónico del sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema? Un sistema, como ustedes les enseñaron en el colegio cuando aprendieron que era el sistema solar, se refiere a una cantidad de componentes que interactúan. En el caso del sistema de compra pública, interactúan las entidades estatales, que son las que demandan bienes y servicios, ejecutan recursos públicos en nombre de los contribuyentes para entregarle bienes y servicios a los ciudadanos. Por otro lado, están los proveedores de bienes y servicios que le ofrecen y le venden esos bienes, servicios y esas obras a las entidades estatales. Entonces está el sector privado, están las entidades estatales, está la normativa, todas las leyes, decretos, resoluciones que tienen que ver o que regulan ese sistema. Está la ley más importante en el sistema de compra pública, que es la ley de la oferta y la demanda. Esa es la más importante de todas, mucho más que la 1150 y que la 80. Y adicionalmente está el presupuesto. Está esa forma de gastar los recursos que es a través del presupuesto general de la nación, o de las entidades territoriales, o de la empresa industrial y comercial del Estado, o de la sociedad de economía mixta. Estamos hablando de que ese sistema tiene un montón de plata. Ese sistema en el año 2014 fue 115 billones de pesos, que equivale al 16% del Producto Interno Bruto. Pero adicionalmente ese sistema es a través del cual se materializa la política pública. En el Plan Nacional de Desarrollo podemos decir que vamos a hacer un trabajo con los archivos de las entidades estatales. ¿Cómo lo hacemos finalmente? ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo hacemos que esa política pública llegue, se cumpla a través de compras y contratos? Podemos decir lo que queramos de la infraestructura de transporte, pero finalmente, ¿cómo la materializamos? Haciendo un contrato. Entonces, es la forma como materializamos la política pública y como cumplimos la misión de las entidades estatales. Y ustedes lo ven en el día a día, sin importar cuál es el sector, ustedes cumplen la misión de cualquier entidad ejecutando compras y contratos. Y es la única forma para gastarse el presupuesto. En cualquier presupuesto, el de sus casas, el de una empresa privada, el de una entidad estatal, tenemos nómina, impuestos, que es lo único cierto con la muerte, y de ahí para adelante todo nos lo gastamos en compras y contratos. Ustedes en sus casas tienen un ingreso, pagan la nómina que tengan, pagan los impuestos que haya que pagar y después pagar el agua, la luz y el teléfono es pagar un contrato. Pagar la matrícula del niño es pagar un contrato. Pagar el arrendamiento o la cuota del apartamento es un contrato. Comprar gasolina para el carro es un contrato. Ir al mercado es un contrato. Son compras y contratos. Y naturalmente lo mismo pasa con las entidades estatales y con la empresa privada. Con las entidades estatales es clarísimo. Hacienda paga la deuda. Y de ahí para adelante nos manda plata a todas las entidades estatales. ¿Y qué ocurre? Pagamos nómina y de ahí para adelante hacemos compras y contratos a través de presupuesto de funcionamiento, a través de presupuesto de inversión y algunos a través de presupuesto de regalías. Pero siempre ejecutamos los recursos a través de compras y contratos, salvo naturalmente la nómina y los impuestos. Y cumplimos la misión de nuestras entidades a través de compras y contratos. Es la forma como el Estado se comunica. El Estado entrega bienes y servicios de esa forma. En el sector privado ocurre lo mismo. En nombre de los accionistas, las administraciones de las compañías hacen compras y contratos para vender en el mercado algunos bienes y generarle rendimientos a los accionistas. En este caso nosotros
como funcionarios públicos lo que hacemos es ejecutar los recursos de los contribuyentes para entregarle bienes y servicios a los ciudadanos. Sigamos entonces. Hablábamos de que eso era un sistema. Y la idea de que sea un sistema es que se comunique. Que haya interrelación, que una cosa se comunique con la otra. Y eso es lo que uno busca en el sistema de compra pública. Y entonces, ¿qué hay? Tenemos unos señores en el sector privado que venden bienes y servicios, que venden obra pública. Y tenemos unas entidades estatales que tienen una demanda, de bienes y servicios, que necesitan conexión a Internet, que necesitan centro de datos, que necesitan vehículos, que necesitan combustible, que necesitan trabajo de consultoría, que necesitan un sistema de gestión documental. Y todo eso lo están demandando a través de contratos. Y tenemos quienes ofrecen, que debería ser el público en general, que deberíamos permitir que hubiera cada vez más participación. ¿Por qué? Porque el sistema de compra pública evidentemente es una palanca para la industria de bienes y servicios del país. Estábamos hablando de varios billones, 116 billones de pesos. Esa es una palanca súper importante para la industria de bienes y servicios. Entonces, por otro lado, si tenemos estos dos que se tienen que comunicar, tenemos que tener, primero, cuando hay una relación entre ellos dos, cuando se genera el contrato, inmediatamente tenemos que revelar esa información, tenemos que divulgar esa información. Desde que nosotros tenemos la necesidad, lo divulgamos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que aseguramos que haya competencia y que la gente tenga igualdad de posibilidades para competir y ganarse esa compra, digamos, esa oportunidad de negocio. Entonces tenemos esa divulgación de información. Si tenemos esa divulgación de información, el sector privado puede buscar negocios. Si yo digo es que yo necesito comprar sistemas de gestión documental y lo digo a tiempo y se lo digo a todo el mundo, pues el sector privado puede buscar en igualdad de oportunidades esa demanda concreta que tiene el Estado para vender esa posibilidad. Si nosotros además, todas las entidades estatales, hacemos eso de forma diligente, utilizando la tecnología de información y comunicaciones, podemos activar procesos de conocimiento. Porque cuando el Ministerio de Cultura está haciendo o estructurando un proceso para contratar una consultoría sobre cualquier tema, pues va a decir, ¿y cómo lo hizo el Departamento Nacional de Planeación? Y si divulgamos esto, no solamente le sirve al sector privado, sino también le sirve al sector público. O cómo hizo la Secretaría de Cultura de Quibdó, cuando yo estoy en la Secretaría de Cultura de Leticia. ¿Cómo hizo para contratar esto? Si yo tengo la información disponible de forma oportuna, aprendo de lo demás. Pero esa información tiene que estar clasificada y ordenada para que yo no me tenga que gastar la plata consiguiendo la información, sino que la pueda consultar de una forma fácil. Entonces estamos hablando de que esto debe actuar de forma como un sistema, que realmente se empiece a mover y que empecemos a generar conocimiento. ¿Cómo funciona el proceso de contratación? Y ustedes dirán, esta vieja está pensando que vino a hablar del sistema de compra pública y no de archivos. Pero si yo no les explico esto, después quedamos un poquito cojos. Igual que cuando ustedes van a comprar unos zapatos, exactamente igual. Ustedes piensan, ¿qué zapatos necesito? ¿Para qué los necesito? ¿Necesito zapatos para ir a la oficina o zapatos para hacer deporte? ¿O necesito más bien pantuflas? ¿Qué es lo que necesito? Entonces ya cuando definen cuál es la necesidad, lo que hacen siempre es una pequeña planeación. Y a veces hacen una planeación grandísima. Necesito zapatos y entonces ¿qué tipo de zapatos? ¿Dónde los venden? ¿Quién los vende? ¿Cuáles son los que me gustan? ¿Cuáles son los que yo necesito de verdad para satisfacer la necesidad concreta que tengo para este momento? Ese ejercicio de planeación lo tenemos que hacer aún más cuando nos gastamos la plata de los contribuyentes. Y ese ejercicio pasa por decir dónde se venden las cosas, quién las vende, cuáles son los precios, cómo voy a satisfacer yo la necesidad, qué es lo que necesito, cuánto tiempo necesito, con qué plata voy a pagar eso, si lo voy a pagar con funcionamiento, con inversión, con regalías, si necesito crédito. Todo ese es el análisis de planeación, que arranca con algo que llamamos el Plan Anual de Adquisiciones.
que sigue con unos documentos que se llaman los documentos previos, donde hay un estudio de sector, un estudio de mercado y una serie de definiciones. Y todo eso, naturalmente, lo tiene, y después unos proyectos de los términos y condiciones, que es el pliego, básicamente, donde uno dice cuáles son las condiciones, quién puede participar, qué me debe acreditar quién participa, y yo le publico esto para que la gente sepa. Primero, la gente supo en el plan anual de adquisiciones porque lo publiqué, supo cuál era mi necesidad, cuándo más o menos yo iba a hacer esa compra, cuánto estimaba que me iba a costar, e identifiqué ese bien o servicio o esa obra con un código para que sea posible buscarlo. Esto funciona y funciona afortunadamente bien en Colombia desde el año 2014. Estructurado, todo el mundo los tiene. Ahora, tenemos los estudios y documentos previos que se tienen que publicar. ¿Por qué los tenemos que publicar? Porque si no los publicamos, no garantizamos que los que se hayan perdido en el plan anual de adquisiciones puedan hacer comentarios. Y adicionalmente, porque aquí dijimos que necesitamos, pero aquí ya tenemos un detalle mayor de cómo se va a contratar. Y entonces ahí la gente puede. Y aquí ya estamos diciendo, va a ser así, este es el contrato, este es el cronograma. Bueno, esta es la primera parte, que es planeación. Después nos vamos a la selección. Entonces llega un momento en que uno dice, listo, ya le di suficiente tiempo al público, ya me hicieron comentarios, ya puedo pasar de este proyecto a el pliego definitivo. Y este es el pliego definitivo. Entonces yo le digo a la gente, este es el pliego definitivo y por favor presénteme ofertas el día X del mes Y, a tal hora. Y la gente, los que están interesados, presentan ofertas. Yo ahí debería tener un sistema bastante fácil para decidir, porque me debería gastar todo el tiempo en la planeación y en la ejecución, pero a veces desafortunadamente nos gastamos demasiado tiempo aquí. Entonces evalúo, miro cuál es la mejor oferta, aplico esos criterios para evaluar las ofertas que he definido desde aquí y adjudico. Digo, fulano de tal o fulanos de tales, porque en algunas oportunidades pueden ser varios, van a ser los contratistas. Y después nos vamos a la contratación. En la actividad de contratación el tema debe ser fácil. Debe ser que firmen, que constituyan las garantías, o sea, las pólizas de seguros o las garantías bancarias que se establecieron. Miro que cumplan, que paguen la seguridad social y publico en algo que se llama el SECOP, que ahorita vamos a hablar del SECOP. Pero esta primera parte, desde aquí, yo lo tengo publicado. Todo esto lo tengo publicado, pero aquí ya publico el contrato definitivo, ya firmado, con la firma de todas las partes, de la entidad estatal que compra y de los proveedores de bienes, obras o servicios. Y después nos vamos a la ejecución del contrato y a la liquidación cuando la liquidación es obligatoria. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pagan anticipos, hago todas las tareas que hay que hacer cuando uno ejecuta un contrato. Yo aquí les había dicho que el pago de anticipos es aquí, no aquí, aquí solamente registro presupuestario. Entonces, hago las tareas, firmo, pago anticipo, si el anticipo necesita una constitución de un patrimonio autónomo, pues se constituye el patrimonio autónomo y empiezo a ejecutar el contrato. Señores, que tienen que entregar 5 computadores y entonces es muy fácil, es un contrato muy fácil de ejecutar. Pero si el contrato es un contrato de consultoría donde hay unos informes robustos que hay que revisar, el tema es distinto. Entonces ahí tenemos que hacer el seguimiento, los pagos y en algunos casos hay que liquidar. No en todos los casos, pero en algunos, y muchas veces hay obligaciones después de la liquidación. Supongamos, hablemos de los computadores de nuevo. Los computadores tienen unas baterías que son contaminantes. Entonces lo lógico es que en un contrato de suministro de computadores yo tenga una obligación establecida y es cómo voy a disponer finalmente de esa batería. Si voy a hacer que el señor contratista recoja las baterías para evitar que haya un daño ambiental. O pensemos en los contratos de obra, que hay una recuperación ambiental en la zona. Esa es una clásica obligación y tengo que mirar cómo dentro del proceso hay una obligación posterior y hago seguimiento de que esa obligación se cumpla. La idea es que todo esto que les he contado, y por eso es que les dije que no estaba loca, que no me había equivocado de escenario, se haga en línea. Resulta que nosotros desde el año 2013 empezamos a decir, 2004, perdón, es que hay que subir a internet toda la tarea de contratación. Y entonces lo que hicimos fue pasar del diario oficial a publicar en internet.
pero nos faltaban varios pasos. Y era utilizar realmente la tecnología de información y de comunicaciones para beneficio del sistema de contratación pública. Si nosotros podemos comprar en internet zapatos, pagar la cuenta de la luz, ¿por qué no podemos hacer contratación en línea? Y resulta que el mundo entero lleva haciéndolo buenos años. Hay una directiva europea que habla de la obligación de que todos los países europeos empiecen a usar lo que ellos llaman e-procurement, que es contratación en línea. ¿Qué pensaría uno que es contratación en línea? La contratación en línea es poder hacer las transacciones que hacemos en papel en línea. Es decir, que toda esa cosa que les mostré antes la podamos hacer en línea. Podamos realmente hacerlo en línea. Y eso es lo que les voy a mostrar de en qué estamos en Colombia en ese sentido. En el año 2007 se creó el Sistema Electrónico de Contratación Pública y le pusieron el nombre de SECOP. Ese nombre está en la ley. La gente le puede gustar, no le puede gustar, pero está en la ley y por eso hemos seguido utilizando el nombre que está en la ley. Como les decía, desde el año 2013 empezamos tímidamente, en el año 2007 ya se puso en la ley 1150 del año 2007 y después salieron unos decretos que dijeron es obligatorio para tal fecha que todas las entidades estatales empiecen a publicar la información, los contratos en SECOP. No éramos muy juiciosos como país, pero hemos mejorado sustancialmente en eso. Entre el año 2011 y el año 2014 triplicamos el número de contratos publicados en el SECOP. Hay unos que se publican tarde, hay otros que se publican con errores, pero vamos en el camino, hay que seguir mejorando, pero vamos en el camino. Sin embargo, yo ahí lo que tengo es, alguien hace un contrato, escanea y lo monta. Alguien hace el documento previo, lo imprime, lo escanea y lo monta. Pues no estamos siendo muy eficientes con la tecnología de información y las comunicaciones. Bueno, a veces son más juiciosos y lo que hacen es guardar como PDF y montarlo. Pero igual, no estamos utilizando la tecnología de información y comunicaciones como deberíamos utilizarla. Y por eso nació el SECOP 2. ¿Y por qué se llama SECOP 2? Por lo que se llama en los sistemas de información con el número 2. Y la idea del SECOP 2 es que podamos hacer todo el proceso en línea, desde el plan anual de adquisiciones hasta la liquidación, la gestión de los contratos. Y eso ya está funcionando. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ya tiene procesos de contratación en línea. Colombia Compra Eficiente, ya los tiene. El SENA, ya los tiene. Y lo que queremos mostrarles es que tenemos que rápidamente, porque el bus está dejando a la norma de archivo, comunicarnos para llegar a un acuerdo en cómo ustedes y nosotros creamos unos estándares para que el expediente electrónico de contratación funcione. ¿Qué tiene además el SECOP? Tiene esta cosita que se llama la tienda virtual del Estado colombiano, donde también se hacen transacciones de contratación en línea y se están haciendo desde el año 2013, porque SECOP 2 empezó este año, pero esas transacciones se están haciendo desde el año 2013. Y hemos hecho transacciones casi por 900.000 millones de pesos. Y ahí tenemos una cantidad de archivo electrónico que está funcionando, que lo tiene la Contraloría, que lo tiene la Procuraduría, que lo tiene la Fiscalía, que lo tiene el Ministerio de Cultura, que lo tienen casi... No hay una entidad a nivel nacional, si no estoy mal, de la rama ejecutiva que no lo tenga. Ya tienen operaciones en la tienda virtual del Estado colombiano, todas. Y si nosotros tenemos que imprimir eso, creo que estamos enredando la vida. O sea, ahí tenemos que pensar también en el tema. Y vamos a seguir teniendo, porque por ejemplo, vamos a adjudicar tiquetes en una semana, una cosa así. Alquiler de ETPs, equipos tecnológicos y periféricos, ya presentaron la oferta. Intendencia, material de intendencia que pues esa es para la fuerza pública, pero igual viene y entonces las fuerzas van a tener compras ahí. Con el distrito hemos trabajado un montón en PAE, en un piloto para el PAE que está tan de moda desafortunadamente en estos días. Y así seguimos. Hay una lista grande y entonces vamos a seguir teniendo órdenes de compra expedidas al amparo de los acuerdos marco en esa tienda
virtual del Estado colombiano. Ese SECOP tiene otro, digamos, ese sistema electrónico tiene otros instrumentos que también tiene sentido que revisemos. Este es un aplicativo, síntesis, es un aplicativo que lo que busca es ayudarle a este tipo de personajes, como este hombre que hace contratación todos los días, a que no tenga que contratar alguien que le da información, sino que tenga toda la jurisprudencia y las normas de contratación en un sitio web gratuito, donde no le toque leerse toda la sentencia, sino haya una ficha y haya un resumen para mirar cómo va a estructurar sus alegatos o qué fortaleza puede tener. Y están los manuales, contratos, pliegos y documentos tipo. ¿Y ahí qué hay? Herramientas para que la persona de la entidad pública diga, yo voy a usar este modelo, o yo voy a mirar de qué manera sustento esta forma como yo definí los criterios de evaluación. Estos, digamos, no son transaccionales, pero sí se comunican con las herramientas transaccionales. ¿Qué hay en el fondo? Digamos, ¿cuál es una de nuestras motivaciones para asegurarnos que todas estas herramientas cumplen con un principio fundamental para nosotros, que es que sea de acceso público y que cumpla con las normas de transparencia? Y por eso aquí adentro ven la ley 1712, que es la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces tenemos en la etapa de planeación, todos los documentos son de acceso público. En la etapa de selección también, de contratación también y de ejecución y liquidación también. Estamos mirando que cada una de esas etapas del proceso de contratación, y esto no es un tema de ley, es el proceso de contratación del mercado y de la casa de uno. Uno le pasa eso. O sea, nos puede cambiar la ley y esto no nos cambia. ¿Y qué es lo que queramos? Informar al público en general, garantizar competencia, garantizar que todo el mundo tiene el mismo acceso, usar la información disponible, que Mincultura use la información de educación y que educación después use la información de vivienda y que todo el mundo pueda utilizar la información de los demás. Rendir cuentas. Si nosotros tenemos un proceso en línea, si nosotros le mostramos al mundo entero lo que estamos haciendo, es una forma de rendir cuentas constantemente. Pero adicionalmente mostramos la forma como cumplimos la misión. A nosotros nos dan un presupuesto de tanto, dividido en tanto de funcionamiento y tanto, ¿dónde está? ¿Cómo lo contratamos? Ahí lo empezamos a mostrar. Como les decía, la tienda virtual funciona desde octubre del año 2013 y tenemos más de 800.000, casi 900.000 ya millones de pesos en transacciones. SECOP 2 empezó a funcionar este año. Los últimos acuerdos marco promovidos por Colombia Compra Eficiente, todos se han hecho en SECOP 2. ¿A qué me refiero? Al acuerdo marco de Oracle, perdón, de licencias de Microsoft, el de etiquetes, el de alquiler de computadores, el del PAE, el de vehículos blindados. Todos esos se hicieron ya en el SECOP 2. Minhacienda está haciendo contratos en SECOP 2. El SENA. Entonces, ya hemos tenido que tomar decisiones sobre cómo manejamos este archivo y cómo manejamos este archivo electrónico. Yo les hablaba de la tienda y ahorita miramos con juicio qué tenemos de documentos electrónicos y cómo funciona, pero tenemos acuerdos marco, mínima cuantía. Mínima cuantía, tenemos los catálogos de algunas grandes superficies para que las entidades estatales compren hasta la mínima cuantía a través de esas grandes superficies, también en línea. Y otro tipo de agregaciones de demanda que no vale la pena que nos metamos ahí. Yo les hablaba de SECOP 1 y SECOP 2, apenas SECOP 1, apenas la gente empiece a manejar SECOP 2, SECOP 1 va a tener que empezar a pagarse. Y aquí vamos a tener todo el expediente electrónico. ¿Qué ventajas tiene eso? Yo ya les decía algunas ventajas, pero ¿qué ventajas grandes tiene eso? Primero, si yo tengo en línea mi proceso completo, yo puedo decir quién es responsable de qué y hasta dónde. Y puedo tener trazabilidad.
¿Quién es el responsable de crear un proceso y de hacer hacer el primer documento? ¿Quién tiene la posibilidad de modificarlo? ¿Quién tiene la posibilidad de autorizarlo? ¿Y quién de publicarlo? Y tengo completa trazabilidad. Desde el punto de vista institucional, eso me organiza la casa. Me organiza el tema de que la compra es estratégica y tiene que ser interdisciplinaria. Quien escribe la necesidad tiene que ser quien realmente tiene la necesidad. Y ahí vamos a poder mirar ese tema. La ejecución del proceso de contratación se hace en línea, es decir, yo estoy mirando, si yo estoy en mi oficina y estoy discutiendo con alguien porque no ha hecho ejecución presupuestal, yo puedo decir, es que mire, este contratista no le ha entregado, usted no le ha pagado. Empezamos a mirar qué pasa con la ejecución en línea. La comunicación con los proveedores es una comunicación que deja rastro, deja una trazabilidad muy fácil de seguir. Obviamente mejora el seguimiento interno de los procesos y naturalmente hay más y mejor información para los proveedores. Y es exactamente la misma información para todo el mundo. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los proveedores? Obviamente pueden tener más negocios, porque es que no les toca contratar una cantidad de gente ¿por qué? Porque en el SECOP 2 el proveedor se registra y dice, es que a mí me interesan los procesos de contratación de los sistemas de gestión documental. A mí me interesan los procesos de contratación y con los códigos de Naciones Unidas de Bienes y Servicios y recibe notificaciones, entonces no tiene que gastar plata en gente que le revisa el SECOP, o que le revisa las carteleras, o que le revisa las páginas web de las entidades. Y se registra y recibe la información. Hay un montón de proveedores ya registrados. Menos costos. Si yo estoy en Medellín y voy a presentar una oferta en Manizales, ahorita me toca ir a Manizales. Carro, contaminación, tiempo. Huella de carbono al máximo. Si yo puedo presentar las ofertas en línea, no tengo papel y no tengo desplazamientos. Y adicionalmente me ahorro la discusión de si usted presentó la oferta a las 12:59 o a las 3:01, porque es que el reloj del sistema lo dice. Pero adicionalmente, es que a mí me da miedo que yo presenté mi oferta y me la abrieron antes de tiempo. Pues no, porque cuando se abre el sobre, le llega un correo al personaje diciendo, abrieron su sobre. Creo que en eso, en discusiones, ganamos muchísimo, pero también en huella de carbono y también en trazabilidad. Evidentemente eso es más eficiente. Eso es lo que usualmente nosotros llamamos, quitamos costos de transacción. Porque obviamente la gente cobra por las copias y la gente cobra por los desplazamientos, porque la gente tiene que hacer utilidad y esos son gastos. Pues obviamente hay una reducción de los costos de transacción de contratar con entidades del Estado. Yo les conté todo esto para llegar acá. Porque para nosotros el tema es mirar si la normativa aplicable en materia de archivo funciona o nosotros funcionamos bien dentro de la normativa de archivo para efectos de no tener inconvenientes en el manejo del SECOP y de la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces, por más de que esta no es mi especialidad ni mucho menos, obviamente en Colombia Compra Eficiente hicimos una revisión de las normas para saber si estamos tranquilos. Si estamos tranquilos con los archivos y los expedientes electrónicos que hemos generado en Colombia Compra Eficiente y que se están generando en todas las entidades públicas que compran al amparo de los acuerdos marco y se están generando en las entidades estatales que ya empezaron a utilizar el SECOP 2. Entonces, pensemos en qué dice la ley 594 de 2000. Dice que lo que tenemos que garantizar es la autenticidad, la integralidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en normas procesales. Entonces, si yo me voy a las normas procesales, pienso en el CEPACA, escúchenme que se llame así, en el CEPACA y en la Ley de Comercio Electrónico. Yo diría, no tenemos ningún problema. Además, porque Colombia ya dio definiciones sobre, por ejemplo, la firma. Y la firma es una contraseña y el usuario. Al revés, el usuario y la contraseña. Y esa fue una tarea que los que recuerdan fue muy grande del ministro Molano. No tiene sentido que los bancos en el mundo utilicen
firma, usuario y contraseña, y que nosotros nos inventemos cosas que le valen más a los usuarios. Esa es la forma como yo me autentico como persona para entrar en un sistema. Hay un tema de autenticidad de documentos que ahorita miramos luego. Integralidad. Si yo garantizo que tengo la trazabilidad de cada documento desde el momento que es publicado e internamente hacia adentro, cuáles son las modificaciones que hizo cada cual, pues estamos naturalmente cumpliendo con integralidad. Y si pensamos en CEPACA y comercio electrónico, yo no veo que tengamos ningún inconveniente. Sigamos con los conceptos que trae la ley 1437 de 2001. La ley habla de archivo y expediente electrónico, como la primera vez que dice, tenemos estos dos temas. Y en archivo electrónico vuelve a hablar de autenticidad, habla de integridad y habla del registro de fechas de expedición, notificación y archivo. Ahí tampoco tendríamos que tener ningún inconveniente. Porque es que una de las ventajas que tiene el expediente electrónico es que en la fecha de creación del documento es la fecha del archivo del documento porque se genera inmediatamente en ese expediente. Y no tendríamos ningún problema porque estas fechas están ahí. ¿Qué pasa con el expediente electrónico? Dice, es el conjunto de los documentos electrónicos. No nos dijo mucho la ley ahí, ¿no? Dice que necesitamos tener un índice electrónico. Dice que necesitamos firma y ahí me parece que esta ley se pelea con esta y se pelea con esta. Lo que pasa es que los que saben del tema dicen, esa discusión la tuve hace años con unos 2 años con el ministro Molano, exministro Molano, y él decía, no hay ningún problema, porque es que en el 2001 estábamos hablando en general de la firma, no sabíamos qué era digital y qué era, digamos, era genérico. Entonces digo, ok, listo, pero ese es alguien algún día nos va a dar una discusión sobre el tema. Y tenemos el tema de copias de seguridad. Bueno, ¿qué tenemos en el desarrollo reglamentario? Y ahí la verdad, el decreto no me parece que sea tan claro en algunos aspectos. Pero, sin embargo, hagamos el análisis. Dice adecuada gestión y vuelve al tema de la autenticidad. Habla del tema de si hablamos de la autenticidad pasa lo mismo. Digamos, el documento fue creado por fulano, está ahí. Inalterabilidad. Si yo tengo la trazabilidad del documento, yo sé, y si el documento al final está publicado, y si yo tengo firewires, yo creo que se está refiriendo a que nadie me lo pueda alterar desde fuera. Yo creo que en estos sistemas de información no hay ningún problema. Fiabilidad, pensaría lo mismo. Disponibilidad es que esté disponible siempre y que además podamos tener acceso a él en cualquier momento y que se conserve durante los tiempos que debería conservarse. Después vamos a las características del documento electrónico de archivo y ahí la verdad creo que nos rajamos en claridad. Pero bueno, contenido estable. Ese concepto, digamos, para mí no es el más preciso de todos, pero bueno, el contenido estable creo que no tendremos la forma documental fija. Eso para mí me tocó gastarle tiempo para entender qué era la forma documental fija. Creo que no estamos alterando y ahora les voy a mostrar y vínculo archivista, que este documento esté atado a esté atado a esté atado a este otro. Yo creo que ahí tampoco no hay ningún, y que haya un equivalente funcional. El equivalente funcional sí tiene que ver con que haya un archivo híbrido, ¿cierto? ¿No? ¿A qué se refiere? Porfa, ayúdenme. Ok, entonces sí es más o menos lo que yo estoy pensando. Aquí yo no tengo, si yo quiero que todo el proceso de contratación se haga en línea, el proceso de contratación es en línea y lo puedo imprimir, pero no tiene sentido. Ok, entonces tampoco tendríamos un inconveniente por ese lado. Tenemos los requisitos para la presunción de autenticidad. Yo aquí les quiero hacer una reflexión. A mí el tema de la autenticidad me preocupa un poquito porque a veces me suena a que estamos buscando notarios públicos en los expedientes electrónicos.
Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Pero ¿tú para qué le vas a generar gastos adicionales a algo? Yo declaro renta con un reporte que da mi banco y que le da mi banco a la DIAN sin ninguna firma digital. Y yo saco ese reporte sin ninguna firma digital. Que la DIAN empezó a hacer eso hace muchos años y por eso necesito firma digital para declarar renta, de acuerdo. Pero podría hacerlo sin firma digital, como se hace en otros países del mundo. O sea, ponerle la firma digital es poner un costo de transacción adicional. De verdad, ustedes no necesitan firma digital para hacer cualquier transacción en su banco. Ninguno de ustedes necesita firma digital. ¿Por qué? Porque es un costo de transacción adicional. Y parte del decreto último de Mintic fue decir, estamos hablando de firma electrónica, no digital. Entonces, por eso, en el tema de autenticidad yo sigo teniendo un poquito de angustia. ¿Por qué? Porque les decía, aquí hablamos de autenticidad, aquí hablamos de autenticidad. Y eso está un poquito en el aire. Y no veo que en el acuerdo del archivo haya un aterrizaje sobre el tema. Y ponerle firma digital nos va a generar costos. Que no tiene sentido que le generemos costos a ese tipo de transacciones. Cuando el mundo hoy en día funciona, hay sistemas de información donde uno trata. Yo trabajaba antes en una compañía donde la información era muy sensible porque es una compañía que hace transacciones de commodities en el mundo. Y si yo me equivocaba en una tercera vez metiendo mi usuario y contraseña, el computador se fundía. Digamos, estoy exagerando un poco, pero el computador me tocaba llamar a sistemas y eso era 3 horas de enredos. ¿Por qué? Porque obviamente yo iba a tener acceso a... Hay sistemas que nos ayudan a eso y ponerle costos adicionales, es un enredo. ¿Yo iba aquí o iba aquí? No, iba aquí, sí. Entonces, ¿qué tenemos en la presunción de autenticidad? Atributos del documento en la creación del mismo. Volvamos. El estudio previo lo creó Pedro, lo revisó Juan, lo autorizó María y lo publicó Sebastián. El procedimiento de protección, almacenamiento y tecnología. Tampoco creo que tenga ningún inconveniente. El contexto jurídico, el sistema de contratación pública, de compra pública, creo que ahí tampoco tenemos ningún inconveniente. El contexto administrativo y documental. Estamos en la gestión, digamos, en la gestión de la compra pública y tenemos un documento que puede ser el plan anual de adquisiciones, el estudio previo, los pliegos, el contrato, una carta, la póliza, una reclamación, la oferta. Bueno. En las formas documentales yo siempre me pierdo. ¿A qué se refieren las formas documentales ahí? Yo creo que yo adiviné, pero ahí me patiné bastante cuando estábamos mirando la ley. Porque yo creo que tiene que ver con el contexto. Pero bueno, me demoré. Verificación de autenticidad a través de metadatos, tampoco tiene ningún problema porque estamos, digamos, si uno tiene la creación del documento, pues ahí tiene la información. Y el procedimiento para la cadena de preservación. Tampoco tendría ningún inconveniente. Los requisitos de integridad, que estén completos, que estén protegidos, que no estén alterados. La evidencia de cambios a través de metadatos, tampoco tiene ningún inconveniente y ahorita se los mostraré. Y firma como opción para garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad. E insisto que como opción, porque así lo dice el decreto. Es una opción. Por eso es que pienso que en autenticidad ahí necesitamos algo de desarrollo, pensando en los costos de transacción. Y yo insisto en que pensemos en los costos de transacción, porque a veces la gente dice, ay, es que es seguro que hagamos eso. ¿Y cuánto le representa al Estado colombiano eso? ¿Cuántas bibliotecas públicas de las suyas terminan conectadas a Internet si nos ahorramos esa platica? En eso hay que pensar, en los costos de transacción. Después están los requisitos. Y ustedes ven estos rojos y es porque ahí sí creo que nos falta bastante. Desarrollo reglamentario, tenemos los requisitos de inalterabilidad, los requisitos de fiabilidad, los de disponibilidad y los de preservación y conservación. Eso está en el decreto.
Aquí dice no modificación del documento definitivo, eso no tiene ningún inconveniente, pues si hay la trazabilidad, pues uno dice, es evidente, no vamos a tener ningún problema. Después tenemos fiabilidad y es la representación completa, fiel y precisa de las operaciones. El contrato, pues es el contrato, el pliego fue el pliego, digamos, a eso no le veo ningún problema, y el carácter evidencial. Obviamente, ese documento que tengo en el archivo, en el expediente electrónico, que puedo sacar del SECOP, tiene un carácter de evidencia. Aquí se puso la orden de compra, y aquí está, aquí se firmó el contrato, aquí se presentaron estas observaciones, se contestaron, digamos, eso no tiene ningún inconveniente. Después tenemos el tema de disponibilidad, y habla de las tablas de retención documental. Y ahí sí tenemos un trabajo para hacer con el Archivo General de la Nación. Y que estamos muy tarde. Estamos tarde porque ya tenemos 800.000 millones de pesos en operaciones del Estado colombiano por un lado y varios acuerdos marco en SECOP 2 y varias transacciones en SECOP 2. Pero esa tabla de retención documental tenemos que tener una línea rápidamente definida para que cuando el Ministerio de Cultura se monte en el SECOP 2, que espero que sea rápido, no tenga ningún inconveniente y esté seguro de que la tabla de retención documental está ahí bien. Vamos a los requisitos para la preservación. Relación de las actividades de la organización, digamos, este aquí chuleado, no vale la pena que le gastemos tiempo. Posibilidad de archivo análogo y digital simultáneo. En este caso no tiene sentido, porque justamente lo que estamos tratando de hacer es que tengamos una compra en línea, pero no tendría ningún problema. Conservación durante la vida del documento. Está ahí, no hay ningún problema. Resguardo y accesibilidad de copias auténticas. ¿Qué es una copia auténtica ahí? Y eso sí es un tema que tenemos que hablar. ¿Qué es una copia auténtica? ¿Qué pasa hoy en día cuando hay un debate con SECOP 1? Nos llaman a nosotros y nos dicen, dígame si realmente en esta fecha se publicó este documento. Y entonces nosotros, con un papelito, le decimos, mire, entre a este link y vea que y lo tiene que firmar el secretario general y a veces nos dicen que por favor sellos. ¿Y qué sentido tiene hacer eso? Si yo lo tengo ahí. Pero ese es uno de los temas que tenemos que hablar. Sobre eso tenemos, obviamente que tiene valor legal. No, lo sé, yo estoy tomando el pelo, pues, pero en el CEPACA está claro que yo puedo, en el CEPACA, el código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, el CEPACA, no es mi culpa que se llame CEPACA. En el CEPACA está clarísimo que no hay ningún problema y que eso se tiene que reputar auténtico, ¿cierto? Entonces, pero ahí tenemos algo que aclarar porque vamos a tener dificultades, porque ya ha habido discusiones sobre el particular. Asegurar el componente de los documentos, tampoco le veo ningún problema. Valoración de medios, almacenamiento, vulnerabilidad y disponibilidad. Digamos, pensaría yo que esa es la tarea de los administradores del SECOP y de la tienda virtual. Cadena de conservación y protección de la información y datos personales. Y ahí creo que es importante que pensemos una cosa. Perdón un minuto. Cuando yo, como particular, contrato con el Estado, tengo que dar mi información. Tengo que entregar mi información. Y esa información debe estar disponible al público. Solamente tengo la posibilidad de sujetar esa información a protección de datos cuando hay un tema particular o cuando estamos hablando de compras reservadas. Compras que hace la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. Pero de resto, pues esa información es pública. Metadatos. En los metadatos tenemos en contenido, tipo de recurso de información, tipo documental, tipo de documento, autor, destinatario, responsable, entidad, sistema de creación, nivel de acceso, fecha de creación, emisión, transmisión, folio, tema administrativo al que se vincula y palabra clave. Yo creo que todo esto está chuleado salvo folio. Yo ahí me rajo. Ahí lo hemos discutido varias veces con Mintic. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del folio documental? ¿Quieren que en el documento de pliego uno ponga 1 de 15, 2 de 15? ¿Para qué? O sea, yo ahí estoy un poquito perdida. ¿Para qué estamos? ¿O de qué está? ¿O es que yo estoy pensando
que folio aquí es documento. No sé, pero ahí tenemos un problema porque no sabemos qué quiere decir el folio de un archivo digital. Obviamente estamos hablando de documentos que tienen páginas, pero ¿de qué estamos hablando? No, la verdad, nosotros no hemos adivinado todavía y esa es una de las tareas que tenemos pendiente con gente como ustedes. En la estructura tenemos descripción, formato, estado, proceso administrativo, unidad administrativa. Yo creo que todo esto está sin ningún problema organizado. Y en el contexto, pues obviamente estamos diciendo desde el comienzo que está súper claro, porque estamos hablando del sistema de compra pública y estamos hablando de... Yo, previendo que, con el susto de que de pronto Internet no me funcionaba, pero espero que funcione, les había traído esto para que miraran que no tiene ningún problema. Pero se los voy a mostrar en vivo ahorita de todas maneras porque me dieron internet y espero que funcione al pelo. Y es, aquí estamos en un expediente del SECOP cualquiera, de un acuerdo marco ya celebrado, entonces no estamos mostrando ninguna información que no debamos mostrar, porque ya está adjudicado ese proceso. Entonces, ustedes entran al proceso, ahorita les muestro cómo es, y hacen en el proceso, hacen clic en ver proceso y aquí les aparece esto, hay una línea de tiempo, aquí dice cuántos proveedores estuvieron inscritos, pero cuántos realmente compitieron. ¿Inscritos por qué? Porque en el SECOP 2 se inscriben los proveedores a un proceso de contratación. Y aquí pues está la línea de tiempo, ahí la fecha de presentación de las ofertas, la fecha de publicación, apertura. Si hace clic aquí, esto es lo que va a aparecer. El aviso de convocatoria, el nombre del documento y la descripción. A veces es la misma historia, a veces no, dependiendo de cómo escriba la persona el tema. Y aquí puedo descargar o ver el detalle del documento. Yo ahorita les muestro esto en vivo, yo espero que funcione. Aquí está entonces, dijimos, cuando estábamos aquí le dijimos clic al detalle del primer aviso de ley 80 para esa licitación. Entonces está la identificación del documento, que es el clásico tema de sistemas, son unos números grandísimos, pero pues eso se copia y se pega cuando uno lo necesita, no pasa nada, no hay que aprendérselo. La descripción, el nombre, el tamaño, el estado, creado por quién y fecha de creación. ¿Vale? Y es un documento usado en este proceso, esta es la referencia. Aquí está dicho en dónde está usado. Después nos vamos a la información general y decimos, ¿qué pasa con ese? Entonces hubo cambio, una pregunta fue eliminada. Cuando uno va a presentar la oferta, le hacen preguntas para llenar los formularios. Y en las modificaciones, cuando la gente hizo comentarios, eliminamos una pregunta. Entonces aquí aparece todos los cambios que se hicieron en ese pliego. Entonces se añadió una nueva sección en el título garantía de seriedad de la oferta. Se ha añadido una nueva pregunta de tipo anexos en el contenido de adjunte copia de la garantía de seriedad de la oferta. El proponente debe presentar el original de la garantía en las oficinas de Colombia con Proficiente antes de la fecha de cierre. Como todavía no tenemos a las compañías de seguros juiciosamente colgando garantías en el SECOP, hay que presentarlas en físico. Entonces, el tema fue, la tiene que presentar antes de la oferta. Entonces, una pregunta fue eliminada. Añadido un documento, nuevo contrato, respuesta a observaciones, pliego de condiciones definitivo. Añadido documento nuevo, adenda, anexo 2, adenda, pliego de condiciones, adenda, anexo 8, adenda, anexo 11. Y ahí tenemos la historia de qué fue lo que se hizo. Voy a ver cómo me va con internet. Espero que me vaya bien. Para que vea que no hicimos ahí una tarea para decirles que estaba haciéndose bien hecho, sino que realmente vean que sí funciona así. Yo espero, primero, que me funcione y que yo no esté muy burra. Bueno, aquí entran, esta es la página web de Colombia Compra Eficiente. Los que ya están usando SECOP 2, que no son muchos, pero esperemos que sean más, saben que por aquí entran a SECOP 2. Entran a SECOP y entran ahí, hacen clic y aquí ponen su usuario y contraseña. ¿Sí están viendo? Sí.
Esperemos que me funcione todo. Ok, entonces, entramos a los procesos, creo, ¿sí? Procesos de la entidad estatal, es decir, de Colombia con Preeficiente. Creo que sí vale la pena, hombre. Jamás, entre más aliados tengamos rápidamente, es mejor. Entonces, aquí busco mis procesos y pongo todos. Voy a buscar ese que ya está terminado para efectos de que no tengamos ningún problema. Aquí están todos los procesos de Colombia con Preeficiente. Voy a buscar el que ya está terminado, que ya está adjudicado, entonces no tenemos ningún problema. Entonces lo que quiero mostrarles es que, digamos, está la información inicial. Uno no debería tener ningún problema, porque ya tenemos una cantidad de información que es útil. Si nos vamos a detalle, y el expediente está aquí. O sea, no deberíamos inventarnos nada adicional. Está aquí, está manejable, tenemos que revisar el tema de autenticidad con juicio, el tema del folio con juicio, y el tema de tabla de retención documental, a ver si es necesario poner algo adicional. O sea, esto se los estoy mostrando para que vean que no hicimos un diseño muy bonito ahí, sino que realmente así es como está funcionando. No está pensando, ¿verdad? Está... No está pensando. Ahora sí está pensando. Ahora sí, por favor, espere. Listo. Entonces, ustedes ven aquí incluso quienes presentaron la fecha de entrega, el valor que presentaron, y si nos vamos al detalle, que ahora sí está pensando, ahí es donde les digo que va a aparecer toda esa otra información. Esto funciona como el escritorio de quien está trabajando. Entonces, ustedes ven aquí lo que les mostraba ya en la pantalla. Había 5 competidores, 20 inscritos, y uno puede mirar aquí la referencia a la oferta, qué pasó con la evaluación económica, la evaluación, modificaciones adenda, y ustedes ven ahí una serie de información que es importante. Pero vámonos aquí a ver el proceso. Me dijeron que me iban a poner un semáforo y estoy mirando dónde está el semáforo. O sea, quiere decir que todavía no. Ok, mire. Entonces aquí aparece, la fase del proceso fue aprobada y aquí tenemos la información general. Entonces, nombre del proceso, nombre, descripción, relacionar con otro proceso, el ID técnico, los códigos de UNSPSC, o sea, los bienes que estamos y servicios, el tipo de documento, la justificación de la modalidad de contratación. Esto generalmente no les tiene por qué importar a ustedes, pero esta parte sí. Que la aprobación de la creación del proyecto. Entonces aquí aparece Mónica Juliana Reyes, después aprobó José Camilo Guzmán. El tema de esto es configuración que no es para lotes, toda la información de cuestionario, y aquí aparece modalidad. Eso le importa a este hombre más que a ustedes desde el punto pero aquí viene el tema de archivo. Si ustedes ven aquí, está cada uno de los documentos y aparece y los documentos que ellos presentaron. Y aquí aparece todos los proveedores que presentaron oferta. Este señor fue que no presentó su logo, este sí presentó su logo. El logo por default es este, y de resto pues están... Aquí tenemos toda la información de esos documentos. Podemos ir a ver estos documentos.
Creo que el que vimos fue... Bueno, no la logré ver el documento, pero ahí en la... Creería yo, vamos ahora a la tienda, que ahí tenemos toda la información inicial, pero yo me tengo que salir, perdón. Después me regañan en la oficina. Creería yo que fuera del TRE y del tema de autenticidad y del tema de folio, todo lo demás está solucionado ahí. Obviamente yo les voy a hacer llegar esta presentación, no se preocupen. Y lo que tenemos es que trabajar con el archivo y con Mintic en la tabla de retención documental, en el tema de folio y con juicio en el tema de autenticidad. Si nos vamos a la tienda funciona como un portal de compra que ustedes conocen. Pero adicionalmente tenemos en la tienda la información de todas las órdenes de compra que se han puesto hasta el momento. Y uno hace clic aquí, este está abierto, aparece cada uno. A medida que cada uno haya puesto una orden de compra, aquí está. Aquí está, podríamos buscar Ministerio de Cultura o Archivos si quieren y buscar una orden de compra. Aquí están todas las que han puesto, absolutamente todas. Miren esto, están todas. O sea, ¿para qué necesitamos? Y abramos esta, cualquiera. Entonces, la puso el Ministerio del Interior, el comprador es María Jimena Costellera, el ordenador del gasto fue el supervisor, el teléfono, la justificación, dónde se entrega, a quién se le factura y qué fue lo que compraron. Yo no creo que nosotros necesitemos nada más. Ahora, esta es la orden de compra. Si ustedes quieren buscar cuál es el acuerdo marco, ustedes ven aquí. Esta es una orden de compra de dotación de vestuario. Entonces van a la tienda y buscan los acuerdos marco y buscan el de dotación de vestuario. Entonces si miran, tienen que buscar el de dotación de vestuario aquí, y entonces aquí tienen toda la información de ese contrato. El acuerdo, el acuerdo marco está aquí, los documentos del proceso está aquí, si quieren mirar ustedes los estudios previos y todo ese tipo de cosas están aquí, las fichas técnicas están aquí, aquí está todo el resto de la información, el catálogo que es el que lo pueden bajar aquí y ahí lo ven, ¿qué se ofrece en el acuerdo marco de dotaciones? Entonces se ofrece proveedor, productos y servicios, ropa dama no sé qué, ropa caballero, ahí tienen toda la información de qué se ofrece en el catálogo. Formulario, pues si tienen incumplimientos, entonces en la orden de compra y el acuerdo marco, que si hacen aquí, clic aquí, está el acuerdo marco. Yo creo que con eso, ¿quién hizo el acuerdo marco? Lo hizo Colombia Compra Eficiente. Y ustedes, digamos, ese es un problema para el archivo de Colombia Compra Eficiente. Para el archivo de la entidad estatal, necesitan la orden de compra. Es bueno tener la referencia al otro documento, pero lo tienen aquí. Digamos, lo tienen en línea, entonces no habría ningún problema. Aquí van a tener el acuerdo marco. Aquí está el documento del acuerdo marco y aquí tienen la orden de compra. Entonces yo creo que con eso debería ser suficiente. ¿Cómo lo estructuran ustedes en los centros de datos de las entidades estatales? Ok, ahí tenemos también un espacio para mirar. Pero a mí, la verdad, me preocupa un poco que reglamentemos cosas cuando las pautas yo creo que están claras. Y si uno cumple con las pautas y tiene un documento que puede vincular al otro y tiene esta información, no debería ser difícil. Y lo que deberíamos organizar es pues fijar unas pautas para que se haga bien, pero creo que la norma es suficientemente clara, salvo estos tres temas que tenemos. Yo no sé, insisto, Contraloría y Procuraduría han sido usuarias
en cuantía importante de los acuerdos marco. La Fiscalía también. La rama ejecutiva del nivel nacional, muchísimo. El Distrito Capital, muchísimo. Por eso tenemos que rápidamente definir, para no tener ningún inconveniente en archivo con posterioridad, porque tenemos una actividad muy grande de compra pública de forma electrónica. Creemos que le estamos pegando a todos los requerimientos con las angustias de los tres que dijimos, pero yo los quiero oír para saber si se me olvidó algo, si yo no miré algo de la ley, de un reglamento o de lo que sea. Muchas gracias a ustedes. Si quieres. Hola. Gracias. Sandra Becerra, Ecopetrol, soy la líder de gestión documental. Nosotros tenemos aproximadamente 8.000 contratos vigentes andando, más o menos es el promedio de contratos que manejamos en la organización. Nosotros tenemos glosas de la Contraloría y de las otras IAS en expedientes de contrato, pero no en la fase precontractual. O sea, veo que la solución que se expone de Colombia Compra Eficiente está muy enfocada a la fase precontractual, o sea, mientras que uno hace el contrato, ¿no? ¿También maneja el expediente del contrato? Okay. Sí. Nosotros en nuestro caso particular, digamos que en la fase precontractual, pues hemos sido juiciosos, tenemos unos expedientes hoy análogos, con muchas ganas de volverlos electrónicos, con proyectos andando para que esto sea así en el corto plazo. Creo que muy sintonizados también con lo de Colombia Compra Eficiente, pero sin embargo es increíble que cuando uno ve las glosas que abre Contraloría, o sea, yo creo que hay un trabajo que falta hacer en articular el tema de documento electrónico, de lo que Colombia Compra Eficiente propone con las IAS, porque las entidades del Estado tenemos glosas, por ejemplo, en que documentamos y documentamos y documentamos que el entregable del contrato sí se hizo, se revisó, en nuestro caso en las zonas geográficas dispersas, que se revisaron las cantidades, que se revisó que sí se perforó, que se revisó, y sin embargo Contraloría nos abre glosas porque todavía no está bien documentado el entregable del contrato. Entonces, lo que nos empujan las IAS es en serio, el año pasado tuvimos una glosa muy grande de Contraloría y nosotros decíamos, está documentada la actividad. Nosotros no consideramos, incluso pues nos paramos en una posición en la que decíamos, no nos debería abrir la glosa. No sé esto ya frente al mundo electrónico, obviamente nosotros somos SAP-centric. Y estamos corriendo todo nuestro proceso sobre SAP, tratando de hacer cosas para que también el expediente sea electrónico, pero pues digamos que también tenemos unas dificultades con las IAS. Esta gráfica no tiene nada que ver con esta presentación, la tenía en otra, pero me parece que ayuda a entender el tema. Cuando teníamos las fases del proceso de contratación, yo les decía que nos gastamos demasiado tiempo en la selección y muy poquito tiempo en la planeación y en la ejecución. Y esto es lo que pasa. Iniciamos el proyecto y aquí nos gastamos todos los recursos y todo el tiempo. Cuando la verdad lo que deberíamos hacer es esto. Gastarnos el tiempo aquí y aquí. Y parte de lo que nos pasa es que somos muy juiciosos con la información de aquí. Que es que me perdió el proveedor, es que me dijo, es que no sé qué. Y no somos tan juiciosos, pero eso no es un problema de Ecopetrol, es un problema genérico. Que aquí y aquí, bueno, si ustedes son juiciosos, aleluya, pero la gente es juiciosa es aquí. Aquí no es tan juiciosa y aquí tampoco es tan juiciosa. Parte de lo que estamos haciendo, lo que pasa es que el SECOP 2, la gestión contractual en el SECOP 2 tiene que empezar este año con los acuerdos marco. Pero hay ¿qué le dicen eso en sistemas? Hay un módulo del SECOP 2 que tiene que ver con la administración del contrato. Y la idea es que la comunicación con el contratista la tengamos ahí. Nosotros con Ecopetrol ganamos un espacio que a mí me hace muy feliz y es que Ecopetrol empezó a publicar en SECOP hace poco.
Y eso es buenísimo. Usted no se imagina lo bueno que ha sido eso, por ejemplo, en OCDE. Cuando uno dice, es que en Chile, Codelco no publica, en Chile compra. Pero Ecopetrol sí está publicando en SECOP. O sea, eso es un avance de país impresionante, importantísimo. Además es muy importante cuando uno va a otros estilo Ecopetrol y les dice, mire que el más grande sí lo puede hacer, ¿por qué usted no lo puede hacer? ¿Por qué usted es tan particular? Ustedes podrían utilizar SECOP2 sin ningún problema. Nosotros tenemos, es que el año pasado hubo más de 140.000 contratos publicados. Creo que estamos a sí, pues 100 y pico de billones. O sea, nosotros tenemos capacidad para eso y Ecopetrol podría ser usuario de SECOP2 sin ningún problema. Lo que tendríamos que hacer es, como los procesos de selección de Ecopetrol funcionan distinto, podríamos simplemente decir, usted lo pone como si fuera una contratación directa y hace la selección de otra. Tenemos que mirar qué podemos hacer. O si tenemos que hacer un desarrollo particular, pues lo hacemos. Pero ustedes podrían ser usuarios de SECOP2 sin ningún problema. Y eso nos ayudaría en el tema. Una de las tareas que he estado haciendo, y a este hombre le consta, es tratar de hablar de SECOP2 con secretarios generales, con jefes de control interno. ¿Por qué? Porque es que ya estamos. Ayer estuvimos con los jefes de control interno. Y estamos haciendo la tarea con organismos de control, para efectos de que podamos ir de la mano unos con otros. O sea, esto es un cambio de cabeza, pero sobre todo grande de corazón. Si yo siempre lo he hecho así, ¿por qué lo voy a hacer de otra manera? Y siempre está el personaje que dice, yo quiero que el SECOP haga no sé qué. Yo les decía el otro día que alguno de ustedes alguna vez ha dicho, es que no me gusta el sistema operativo de mi teléfono, que Android debería hacer otra cosa o iOS debería hacer otra cosa. No, uno acepta los... Es que no me gusta Facebook, porque es que Facebook no me dice no sé qué. No, uno utiliza el sistema de información. Y obviamente esto tiene resistencias, pero si vamos yendo desde el lado del archivo, desde el lado de control interno, desde el lado de los secretarios generales, desde el lado de la Contraloría, empezamos a preparar mejor el terreno. John Saavedra, Ministerio de Cultura. Mi pregunta está enfocada como al manejo del control de los tiempos y también asociada a la fase postcontractual, o sea, o incluso en la fase contractual. La pregunta es si la entidad o si esos tiempos están involucrados dentro de la aplicación y si la entidad va a estar aliada o asociada con ese procedimiento. Entonces, por ejemplo, el término contractual es 1 y los recursos son X, pero durante la ejecución eso puede tener variaciones. Yo debo interactuar con el SECOP para hacer esas ampliaciones de tiempos y de recursos dentro del... Y si el sistema me lo va a controlar a mí. Lo digo es porque ya pues está involucrando como mi back office dentro del procedimiento y pues no sé ahí cómo se manejarían esos tiempos. Una de las tareas que hemos estado haciendo es trabajando con el CIF, el Sistema Financiero de la Nación. Obviamente también hay web services para SAP, para tener interoperabilidad. Eso los señores de sistemas lo llaman web services, y es crear unos servicios web que me permita comunicarme con otros sistemas, y lo estamos trabajando con Hacienda. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que no sea necesario hacer más de un registro presupuestal, es decir, que yo firmo el contrato y hago en el SECOP clic registro presupuestal y eso le llega al CIF. Y si necesitan un nuevo CDP, porque van a adicionar el valor, que nos comuniquemos, porque es que pensemos que esta es una herramienta también muy importante. Finalmente el sistema de compra pública es un tema de gasto público, obviamente de entrega de bienes y servicios, pero quien tiene el enredo es el ministro de Hacienda. Quien tiene el enredo del gasto público es el ministro de Hacienda. Y lo que nosotros necesitamos es que haya una interoperabilidad para efectos de registros presupuestales. Si yo tengo un CDP, yo voy a poder adicionar el valor del contrato. Y la idea es que si no tengo el CDP, el SECOP no me deje adicionar el valor del contrato. Todavía no hemos llegado a ese feliz camino, pero en eso estamos trabajando con el CIF. Una de las cosas que ya empezamos a hacer, y a la gente de cultura que pone órdenes de compra le consta, es que
la tienda virtual del Estado colombiano lee el CDP. Si el CDP es de 10 pesos y la orden de compra es de 14, no lo deja seguir adelante. Y porque ¿para qué cometemos ese tipo de errores? Ahora, el problema es de CDP. Digamos, el problema de CDP está solucionado. Lo que no está solucionado es el del registro presupuestal. Y ha habido entidades que no hacen la tarea y después yo tengo un problema con los proveedores y me toca castigar a la entidad estatal y suspenderla de la tienda virtual, porque este es un tema de confianza en el proveedor, y por eso los ajustamos, pero también de confianza en que la entidad estatal haga su tarea, porque si no, si dañamos la confianza, pues dañamos el sistema. Entonces, nosotros no nos queremos meter en el back office, pero lo que no queremos es que dupliquemos tareas de forma innecesaria. Entonces lo que queremos es que el registro presupuestal se haga igual y que el portal de transparencia económica y el CIF pueda leer del SECOP y viceversa, para efectos de que tengamos, imagínense la dicha para un ministro de Hacienda que no le digan mentiras sobre la ejecución del gasto, cosa que se hace constantemente, sino diga, no, falso. Usted puede tener esos compromisos, pero no tiene la ejecución. Y yo ya sé qué compromisos tiene, pero yo sé que esa no es su ejecución, que su ejecución es esta. Ese día le aliviamos la carga de trabajo de una forma gigantesca a Hacienda, y de eso se trata. Digamos, en eso estamos trabajando con ellos. Si ustedes adentro tienen un sistema de... Ese es otro tema. Ahora, durante el proceso de selección, la herramienta sí mide los tiempos. Es decir, a usted no lo va a dejar publicar una adenda tarde. Ya no la publicó. Simplemente ya no la publicó. No hizo la tarea a tiempo. Y ahorita estamos teniendo un inconveniente porque está más duro que la norma. Y los primeros sacrificados fuimos nosotros, pero mientras eso se arregla, tendremos que seguir así. Y es lógico, en la licitación pública yo tengo que darle, por ley, por lo menos 3 días hábiles, 3 días de 24 horas completas al público en general para que revise la adenda. Y entonces no está dejando publicar, o sea, no deja publicar una adenda antes de ese tiempo. El punto es que empieza desde las 7 de la noche, ¿cierto? Entonces, si la oferta es a las 3 de la tarde, lo coge desde las 3 de la tarde y de 3 a 7 no deja hacer la adenda. Ahí es donde tenemos la restricción en este momento. Doctora Paca, vamos a validar si hay preguntas. Es que Edilberto está en la otra sala, un segundito validando si hay preguntas en la sala alterna. Si tienen alguna pregunta para usted. Perfecto. Edilberto, ¿hay preguntas? Hola, Damián. En la sala 2 no tenemos ninguna pregunta. ¿Todo quedó muy claro? Listo. Ahora sí, doctora Clara. Clara Inés Beltrán, Archivo General de la Nación. En primera instancia, agradecer la intervención de nuestra directora de Colombia Compra Eficiente. Desde la perspectiva del Archivo General de la Nación, esta presentación, por la forma en que se desarrolló, pues nos da una enorme tranquilidad, porque este portal, ¿sí?, pone en escena que la normatividad que nosotros desarrollamos, con la que quisimos contemporizar el trabajo que vienen haciendo los archivos en Colombia y que deben hacer los archivos colombianos, sí es funcional, sí aplica para este mundo contemporáneo. Y esto es posible también porque en solitario, hace muchos años ya el Archivo General de la Nación dijo, bueno, el Estado colombiano tiene que cambiar en materia de gestión de información y de gestión documental y de entendimiento de la función archivística. Si miramos todos, y seguramente aquí hay muchos colegas míos, pues claro, cuando se nos describe la forma en que funciona el portal, vemos que aquí hay una claridad suficiente de que es un expediente, que fue un problema entendernos aquí que era un expediente. Entonces, se ha hecho la tarea, creo que de manera juiciosa, eso es importante. Claro, este no es un trabajo que ni hace solo Colombia Compra Eficiente, ni que lo hace solo el Archivo General de la Nación, ni Mintic, es el Estado colombiano, que quiere cambiar y que quiere ponerse a la vanguardia y que quiere mostrar la transparencia como actúa.
¿sí? Y en esto, entonces, reitero, no hay un trabajo en solitario. Nosotros lo acabamos de escribir en nuestra circular 03, es que son las cabezas de sector, los líderes de política, los que nos tienen que ayudar y tenemos que convocarnos y sentarnos todos a redefinir si es que hay la necesidad de cómo están conformadas nuestras series. Cuando hablamos de esta serie de contratación, estamos hablando de una serie transversal, de lo que llamamos nuestras series comunes de la administración, que ya están muy definidas. Esta serie está muy fortalecida y muy definida porque ya tenemos un proceso como muy claro y el archivo ha hecho su tarea. Pero ahí no puede quedar, ¿sí? Ese diálogo entre Minty y Colombia Compra Eficiente también tiene que ser permanente con el Archivo General de la Nación, porque cuando nosotros vemos que hay una duda contable de retención documental desde nuestra mirada, pues por supuesto que no la hay porque la vemos perfectamente descrita ahí. Sí hay unos temas de valoración, sí hay unos temas de disposición final que nos duelen a todos, lo acaba de decir la representante de Ecopetrol. Como Archivo General de la Nación nos duele que cada vez que un contratista, que tenemos gran cantidad, lo vimos el día que se hizo el lanzamiento de resultados SIGA de la vigencia 2013-2014, este sinnúmero de contratistas que tiene el Estado colombiano, cada vez que hace un contrato tiene que nuevamente, hasta para la entidad en la que ha trabajado 5 o 6 años, demostrarle que tiene todas las calidades. Esto tiene que cambiar. Y en ese cambio tenemos que estar acompañados ¿con quién? Con el garante natural de la contratación en este país, que es la Contraloría y la Procuraduría, por supuesto. Entonces, esa invitación que se nos ha hecho, pero por supuesto que la aceptamos absolutamente pertinente. Hay detalles ahí que hay folio electrónico, hay un tema de control que tenemos que dialogar, pero este trabajo nos parece perfecto que se entienda que no es solamente en el trabajo de Colombia Compra Eficiente, ni el trabajo del Archivo General de la Nación, sino que también hay otros líderes de políticas y hay unos garantes para que todos nos sentemos y pensemos en la fórmula más facilitadora, porque es que lo que yo veo es un avance impresionante y comparado con otros países y no solamente latinoamericanos, eso hay que saludarlo. Entonces, muchísimas gracias y el diálogo está abierto. Muchas gracias. Mire, yo le quería mostrar esto porque es lo que tiene que hacer un proveedor. Un proveedor configura sus áreas de interés. Lo primero que hace un proveedor es que se inicia y se mete como una persona en el SECOP. Y la idea es que el proveedor maneje su registro en el SECOP para no tenerle que pedir el resto de la información porque el Estado la va a tener ahí en el SECOP. Entonces se configura y dice, yo soy un proveedor de gestión documental, entonces busca los códigos y se inscribe. Después se puede suscribir a procesos. Si me interesa el proceso que está abriendo el Ministerio de Hacienda para gestión documental, entonces revisa los proyectos de documentos, hace observaciones, le mandan las respuestas, publica, presenta la oferta y además maneja su perfil en línea. Incluso el tema de la firma de publicación del contrato es un tema que tenemos pendiente con lo que estamos haciendo ahora es que uno firma una página y el contratista firma otra y listo. Pero este es un tema que tenemos que manejar para que no tengamos ningún problema. Pero la idea es que esto lo pueda hacer completamente el proveedor en línea. Como ya se inscribió, ya configuró sus áreas de interés, ya dijo quién era su representante legal, ya cargó la información de su junta directiva, ya cargó la información de sus temas financieros, ya nos puso las copias de RUP y todo lo que le pedimos, ya no hay que pedirle nada más. Si nos falsea, lo castigamos y lo sacamos de ahí. Eso es lo que hay que tener claro. Y nadie va a querer estar por fuera de la posibilidad de contratar con el Estado por cuenta de falsear esa información. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Paca. Ninguna otra pregunta, ¿cierto? Sí, hay preguntas. Buenos días, vengo de la Agencia Nacional de Infraestructura, una entidad que hace unos contratos muy grandes para el Estado, que duran 20 y 30 años en ejecución, cuyo volumen documental es bastante alto y que cuesta bastante mantenerlo en original, auténtico, y el tema de las controversias legales es supremamente alto, tribunales de arbitramiento, temas penales. Pues veo que el tema de la autenticidad está un poco, como usted misma lo dijo, insuficiente. Pero distingamos dos cosas. Sí. Una cosa es el sistema de contratación y otra cosa es la actividad litigiosa.
Y esos son archivos distintos, no me dirán ustedes que no, ¿cierto? Claro que sí, lo que pasa es que esa actividad contractual es el medio de prueba en la actividad litigosa. Sí. Entonces, para que tenga valor probatorio, es la misma instancia legal la que define cómo se establece ese valor. El CEPACA permite esto. Y ahí, en esa discusión de ese código, yo sí participé activamente, créanme. El CEPACA permite este tipo de documentos. Es clarísimo. Lo que pasa es que ustedes tienen pleitos anteriores al CEPACA. Bueno, sí puede ser. Lo que pasa es que también veo que, por ejemplo, ¿cómo firmar un contrato? La pregunta es cómo firmar un contrato dentro del tema electrónico. ¿Con firmas digitales o No. con claves? ¿Cómo lo firmo? A ver, en este momento, que era lo que les conté, en este momento yo firmo una hoja y la montamos. Y el contratista firma otra hoja, en el caso de los acuerdos marco, 15 proveedores, firma cada uno su hoja y la montamos. ¿Por qué? Porque no tenemos un acuerdo sobre ese tipo de firmas. Y es escaneado. Pero la idea es que empecemos a lograr ese acuerdo. Digamos, si nosotros nos demoramos en acordar todo lo que tenemos pendiente, pues nunca empezamos a usar el SECOP 2. Entonces, resolvimos que arrancábamos firmando con escaneados y vamos a empezar a trabajar en cómo hacemos esa firma. Esa era la Pero duda. esa es la idea. Gracias. Mire, si hay alguien al que le va a servir esto, es a la ANI. No, me parece fabuloso. Yo quisiera que algún día llegáramos a estar sea, ahí con todos esos contratos tan El grandes. módulo y de tanta APPs envergadura. está listo. Si a alguien le va a servir esto, es a la ANI. Y a Invías, y a Lidú, digamos, a esos que tienen esos volúmenes, a todo el mundo le va a servir. Pero es que esta gente que llega con ofertas de 1.50 de alto, además que uno ni siquiera sabe qué hay adentro, ¿no? En el 1.50 de alto. Además que son contratos que se ejecutan 20 y 30 años, entonces la ejecución y la documentación que se genera es bastante alta, entonces hay que prever los volúmenes. Y con las debilidades institucionales que a veces hay, y decir, ¿quién tenía? No, ese archivo lo tenía Pedrito, y Pedrito, no, Pedrito se fue a trabajar a no sé dónde. ¿Y qué pasó? No, es que no supe. Cierto. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Otra antes de irnos. Un poco lo que también preocupa es la conservación después del tiempo, porque pues los contratos son una serie que más o menos creo que lo conservamos 20 años después de cerrado el expediente. Entonces, en algunos casos más. La preocupación también es cómo, si ustedes han planeado, pues creo que están arrancando y seguramente habrá preguntas que se van a resolver sobre el camino, pero sí es importante tener en cuenta cuando hablamos nosotros de inalterabilidad, las migraciones, la infraestructura, porque algunas de esas soluciones funcionan en el cloud. El contrato del cloud va 5 años y después del contrato que pensamos hacer nos van a entregar los archivos o la tecnología cambia, es que uno tiene un celular y en un año ya no le sirve. De acuerdo. Entonces son como... Mire, nosotros tenemos el caso del SECOP 1. Nosotros recibimos el SECOP 1 en el año 2013. El SECOP 1 lo manejaba Gobierno en Línea y lo recibimos en el año 2013. Y el primer tema fue, bueno, cómo a esa base de datos no se le había hecho mantenimiento, obviamente porque no había doliente. Entonces era una cosa entre planeación y Gobierno en Línea y las cosas que pasan normalmente, no había doliente, era difícil, no. Y entonces lo primero que empezamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo depuramos? ¿Cómo lo mantenemos? Y lo que está claro es que ahí tenemos registros desde el año 2003. Y por más de que la gente tenga archivos en papel, nosotros deberíamos, hasta el momento en que se acabe, paguemos el SECOP 2, vamos a pagarle el SECOP 2, pero vamos a tener que tener ese repositorio de información en algún lado. Y parte de lo que estamos pues trabajando justamente con Hacienda es, y eso, digamos, ¿cómo se financia eso? Porque a nosotros nos va a tocar pagar ese alojamiento, pero eso pues ese no es un gasto solo de Colombia Compra Eficiente. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo mismo pasa con el SECOP 2. Una de las cosas que es interesante es ver cómo en Europa eso de alguna manera ya se solucionó. Entonces, ha habido países que ya han migrado de un sistema de información a otro sin problemas. México acaba de hacerlo. Pasó de un proveedor a otro.
pasó de SAP a Bravo, para ponerle nombres concretos. Lo hizo hace tal vez 2 años. Eso es una cosa traumática, pero hay que hacerla. Nosotros afortunadamente lo que hicimos fue contratar con una tecnología que, digamos, no es un cambio tan difícil como pasar de SAP a Bravo, porque contratamos los que están funcionando en la nube, que están funcionando en Europa, que le están proveyendo servicios a esos que tienen el e-procurement como obligación y que han hecho traslados. Por ejemplo, en Portugal, la solución que tomó Portugal fue que el principal de compra pública, que es una agencia equivalente a Colombia Compra Eficiente, no es el que se encarga de con quién presentan la oferta, sino cada entidad estatal dice con quién. Entonces pues hay una cantidad de plataformas que todas están funcionando al mismo tiempo. Eso tiene problemas en el manejo de información, etcétera, etcétera, pero es otra opción. Entonces lo que vemos es que hay países que ya han dado pasos y que la migración no es tan compleja. El tema de seguridad de la información, ahorita podemos decir muchas cosas. No tenemos ni idea cuál es la tecnología en 10 años para esto. Es más, no sabemos en 5. No tenemos ni idea. Entonces todo el mundo dice, bueno, eso es, sí, tenemos un centro de datos donde está esa información, tenemos el centro de datos contratado, no sé, en algunos años es posible que no tenemos ni idea. Entonces lo que hay que hacer es tratar de estar en la penúltima, al día, y estar listos a hacer la migración que sea necesaria. Muchas gracias. Con esta pregunta finalizamos la conferencia. Muchísimas gracias, doctora Paca. Les recordamos que